Licenciado. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias. En unos momentos se incorpora la licenciada, tiene una situación especial que llama ahorita su atención. Solo quisiera que por favor denotáramos que ya tenemos un solo salón, no hay necesidad de replicarlo en otro. Entonces, si tienen algunos compañeros que tienen duda o les preguntan, pues ya podemos ingresar a un solo salón y ya no vamos a tener más problemas con audio o presentaciones. Esto es también porque hemos visto la disminución de la cantidad de estudiantes que tenemos. Originalmente teníamos 187 en el salón. Como ustedes podrán ver, ahorita tenemos 123. Y esto se da porque ya se empezaron a hacer las depuraciones de los listados con base a las inscripciones. Entonces esperamos que el día de ayer no nos lo pudieron entregar. Esperamos en lo más pronto posible tenemos ya el listado y de esa manera pues podamos reagrupar a los que no hayan estado en grupos, pues poderlos incluir. De igual manera, los grupos que quedaron muy pequeños, con 3 personas, creo que hay varios ahí, vamos a apoyarlos con otro integrante para que podamos continuar trabajando. Entonces, por el momento, solo vamos a hacer unos minutos y parece que es situación de internet el que tiene problema la licenciada. Pero vamos a esperar un momentito para que inicie nuestra clase. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. licenciada. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, ¿dónde nos quedamos el último día? Discúlpenme. Casi lo último de las presentaciones en lo de, ahorita le digo. Grados o etapas del conocimiento. Gracias. Vimos lo lógico o racional, abstracción, concepto, juicio y razonamiento. No, licenciado. Sí. Nos quedamos en el grado práctico. Eso llama de título, gracias. Bueno, pongamos entonces grado práctico. Se hace referencia a la fase en la cual los conocimientos que se elaboran a nivel técnico y teórico son sometidos a comprobación. En cada una de las actividades dentro de la sociedad. Eso nos dice que los vamos a someter a una práctica social para determinar la verdad de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros por razonamiento práctico, jóvenes? Todo lo concerniente que nosotros hayamos investigado, indagado sobre algún tema, sobre algún fenómeno, lo vamos a realizar a través de la práctica. ¿En dónde? En donde afecta el problema. ¿Y dónde afecta el problema o el fenómeno se encuentra? Dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Bueno. Licenciada. Gracias. En esto corresponde a lo que es la unidad número 1. ¿Sí? Ahí termina nuestra unidad número 1, entonces vamos a ver la siguiente unidad, la unidad número 2.
Dime. Ya fue. Ah, entonces quito el otro. Ah, va, gracias. Bueno, entonces, como les decía, ahorita la unidad número 2, vamos a tener nosotros lo que es el método científico. ¿Sí? ¿Y qué me dice que es el método científico? El método científico va a estar relacionado con lo que ya vimos nosotros en la primera investigación, que es la investigación científica. Entonces, aquí vamos a ver todo lo relacionado a cómo voy a realizar yo mi investigación. ¿Qué es lo que debo de entender como método? El método es la herramienta que vamos a usar dependiendo del fenómeno que se investigue. Dentro de los conceptos o teorías que tenemos nosotros, que es método científico, nos dice la primera definición, es el proceso de investigación de una secuencia de actividades lógicas, técnicas y científicas que permiten aplicar todas las herramientas intelectuales y materiales que están al alcance de cualquier persona. Nosotros sabemos, como ejemplo, ustedes que van a hacer investigación y van a ser los investigadores científicos, en este caso, los estudiantes del Salón 103, me dice que el método que voy a utilizar va a ir determinado por un sistema. Eso lo habíamos visto con anterioridad sobre lo que era la investigación científica, que para realizar yo la investigación tengo que hacerlo en una secuencia. Dijimos que iba a ser sistematizada, ¿por qué? Porque tengo que hacer paso a paso mi investigación. ¿Qué es paso a paso? No es que primero empiece yo a leer y segundo empiece a analizar, no, es dependiendo la forma que yo voy a realizar la investigación. En el caso que nosotros tenemos aquí, dice que puede ser en una forma lógica. ¿Por qué? Recordemos que nosotros vamos a utilizar la lógica para entender al fenómeno que estamos investigando. Entonces, cada una de esas técnicas que ustedes van a utilizar, dependiendo qué es lo que van a estudiar, ¿para qué? Para llegar a darle solución a esa problemática. Entonces, ese es el material que ustedes van a utilizar. Nuestra siguiente definición dice que la investigación científica es un proceso que se inicia con la selección del tema. Nosotros la semana pasada les asignamos a ustedes ya el tema de la investigación. Es algo que está relacionado dentro de nuestra realidad objetiva. ¿Por qué? Porque es algo que estamos todos inmersos en este momento con este COVID-19, ¿verdad? Este virus que azotó a nivel mundial. Entonces nosotros somos parte de ese fenómeno. Y nos dice que la investigación científica es un proceso que se inicia con la selección del tema y posteriormente plantearlo. ¿Se recuerdan que yo les dije que si nosotros planteamos un problema, a la hora, ustedes ya tienen el tema, tienen que plantear su problema y lo tenían que delimitar y especificar. Delimitar en tiempo y en espacio. Especificarlo también en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tomar un segmento de toda la población, vamos a tomar un segmento de área geográfica y vamos a tomar también un periodo de tiempo. ¿Por qué un segmento de población? Nosotros no vamos a hacer una investigación a gran escala, por decirlo, a un nivel macro, ¿verdad? Sino vamos a minimizar en una unidad objeto de estudio. ¿Por qué lo voy a delimitar yo en un área geográfica? ¿Por qué? Porque no voy a investigar todo, por ejemplo, la República de Guatemala o toda la América Central, o bien toda América Latina, o bien al mundo entero. No. Entonces, si a mí me pidieran una investigación así, híjole, sería demasiado costosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos las investigaciones por segmentos, para que sea productiva y pueda realizarse a cabalidad. ¿Y por qué en un periodo de tiempo?
porque también no vamos a realizar una investigación que se yo a unos 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones en cada periodo de tiempo. Entonces, una investigación tiene que hacerse en un lapso de 1 o 2 años, y mucho. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre esta pandemia, no podemos irnos o prolongarnos una investigación que se lleva a unos 4 o 5 años, porque en nuestro país, dentro de ese periodo de tiempo, ya tenemos hasta un cambio de gobierno. Entonces, las autoridades que están ahorita en salud, en el Ejecutivo, en el Legislativo, no tendría caso dejar unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque no lo aplicaría el siguiente gobierno entrante. Entonces, se dan cuenta por qué es que yo debo de especificar también el periodo de tiempo, ¿sí? Ese periodo de tiempo que es la fecha que nosotros vamos a indicar que se va a hacer la investigación. En eso nos dice a nosotros que se requiere dar solución. Desde el inicio dijimos que todo problema iba a tener una solución, porque es a lo que nosotros queremos llegar, a satisfacer la necesidad o el problema, ya sea en una persona, en una población o a nivel general. Entonces, y para eso nos van a contratar, para hacer la investigación, realizarla y darle solución al problema que nos plantearon. El investigador dice que tiene que tener construido un diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente determinadas situaciones. Dentro de lo que ustedes van a investigar o ya están investigando, me imagino, van a tener ustedes ahora la salvedad de poder mencionar que existen 1 o 2 casas farmacéuticas que están promoviendo o han evolucionado en lo que es la vacuna contra el COVID-19. Pero esta vacuna ya sabemos nosotros por teoría que no es para eliminar el virus, sino es para contrarrestar sus resultados o la propagación. Entonces, todo eso es lo que yo puedo predecir o dar como una situación posible a la investigación. ¿Por qué? Porque es la teoría que nosotros hemos escuchado, que hemos leído, o bien que vamos a investigar. Entonces, eso es a lo que respecta el método científico. Dentro de otras definiciones que tenemos del método científico, la otra definición que tenemos dice que es un sentido más general que define como la manera de alcanzar un objetivo. Entonces, nosotros ya sabemos y determinamos que todo proceso de investigación, ¿cuál es nuestro objetivo a alcanzar? Es la solución del problema. Y dice que también determinado ese procedimiento es para ordenar la actividad. Un ejemplo, vamos a ver mis estudiantes del Salón 103 de la jornada vespertina de la Facultad de Ciencias Económicas del primer semestre del año 2021, tienen un ordenamiento de cada una de sus actividades al inicio de la semana, como al inicio del día, como al inicio de su primer semestre. Entonces, ustedes tienen un cronograma ya bien definido, cuáles son sus horarios de estudio, cuáles son sus horarios de docencia, cuáles son sus horarios de recreación, por ejemplo. Entonces, cada una de esas partes nos va a conformar a nosotros llegar a un determinado objetivo. Una pregunta, vamos a ver, Mirla Morales, ¿cuál es tu objetivo como estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas? A corto, mediano o largo plazo. Muy bien, estás ya determinando un periodo de tiempo. Uh-huh. ¿A largo plazo? Sería graduarme de la universidad como licenciada en Administración de Empresas. Muy bien. Académicamente hablando. A mediano plazo sería pasar este año los 2 semestres. Muy bien. ¿Y a corto plazo? Ganar los parciales de este primer semestre. Bueno. Y el examen final. Ese es tu objetivo, ¿verdad? Ajá. Muy bien, gracias, Mila.
Entonces, nosotros se dan cuenta, ya tenemos determinado un objetivo. Ella mencionó a mediano, corto y largo plazo. Está bien escalonado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué? Porque hay un proceso para cada una de ellas. Yo le hice la pregunta desde el final. ¿Por qué? Porque a largo plazo, por ejemplo, ustedes quieren ser profesionales. ¿Pero por qué ser profesionales? ¿Cuál es el objetivo de ser un profesional? Vamos a ver. Ahorita le pregunto. Alexandra Pineda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Para mí, ser un profesional sería para ayudar no solo a un sector de la población, sino a todo el país y desempeñarme de una mejor manera en cuanto a un nivel laboral. ¿Y un objetivo personal? Eso sí no sabría decirle. ¿O en cuanto a qué se refiere? Personal. Recuérdense que como investigadores nosotros cada quien tiene una personalidad, cada quien va a ir detallando su propio objetivo, porque tu objetivo, Alexander, no es igual al de Brian, no es igual al de Azucena, no es igual al de William, al de Mila, etcétera. Entonces, ¿qué es? Yo como profesional, tú bien dijiste, me imagino que vas para contador público y auditor. Sí, exactamente. Bueno, vas a llegar a ser el gerente del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos por el objetivo que me planteaste de ayudar a la población, a un segmento o a la población en general, para ver cuáles van a ser los ingresos y los gastos de nuestra nación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la perspectiva? Eso ya me lo dijiste, es como profesional. Ahora, si yo pregunto a lo personal, Enrique Vélez, ¿a qué me refiero? Un objetivo personal. Bueno, sería prácticamente poder tener un buen empleo para mi futuro. ¿Para qué? Para poder, no sé, poder construir mi casa, poder comprar mi carro. Así como el carro que tienes en tu perfil. Exacto. También me coloca tu fotografía, por favor, Enrique, para conocer. Disculpe, licenciado, pero es que no me han actualizado todavía lo de mi correo, entonces es el personal, por eso no. Ah, bueno, va, de acuerdo. Entonces, disculpe. Eso es no hay pena, eso es a lo personal, Alexander. ¿Qué es lo que yo quiero? Ustedes como profesionales, un día llegar a ser o tener mejor situación económica a la actual. Por ejemplo, retribuirle a sus padres todo el esfuerzo que están haciendo ahorita y para ustedes estar en un mejor nivel económico. Recordemos que el llegar a ser un profesional no es que nosotros ya llegamos o tocamos el cielo, porque siempre nos debemos a los que están abajo, porque gracias a ellos estamos nosotros en la universidad y vamos a ser profesionales y seremos unos grandes profesionales. Entonces, todo eso es un objetivo que yo me debo de trazar. ¿Por qué? Pero, si se dan cuenta, todo va a ir en una secuencia. Todo es un camino que debemos de recorrer para llegar y lograr ese objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Llegar a darle solución a lo que yo me he planteado. Ustedes ya se plantearon de ser unos profesionales, ser administradores de empresas, ser contadores públicos, auditores o ser economistas. Entonces, cada uno de ustedes va a llevar un lineamiento. Y se dan cuenta, eso está en su entorno que los está rodeando actualmente. Aunque ahorita no tenemos una forma presencial, pero ya tienen ustedes reuniones de equipos de trabajo, ya se han platicado, o no sé si ya ustedes lograron conocerse, pero ahí están unificando ya sus ideas. Entonces, todo eso es un procedimiento para llegar a un determinado objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes?
ahorita entregar el 14 de febrero la primera tarea asignada en el curso de técnicas de investigación documental. Nuestra siguiente definición, ¿qué nos dice? No hablan en las reuniones, ¿verdad? Cabal, si a mí tampoco me contestan algunos. Nuestra siguiente definición dice que es el proceso de organizar la sucesión de pensamientos para descubrir la verdad que ignoramos o para comprobar lo que conocemos. Era lo que yo les decía, a la hora de investigar, a la hora de indagar, profundizar más yo en el fenómeno, estoy retroalimentando mis ideas, retroalimentando lo que yo sé sobre el fenómeno, o bien puedo comprobar lo que yo sabía del problema existente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el COVID evolucionó a gran escala a nivel mundial, pero su origen fue en una parte del Asia, ¿por qué le llaman COVID-19? Porque no se desarrolló en el año 2020, sino fue a finales del 2019. Entonces, sabemos qué significa COVID, cuáles son o qué significado tiene cada una de esas siglas y qué es el efecto que ha llegado a determinarse por medio de esta pandemia. Entonces, todo eso, y ustedes se van a retroalimentar ahorita en el proceso de la investigación que van a realizar. ¿Por qué tomamos este tema nosotros? Porque es un tema de actualidad. Recordemos que todo problema va a estar dentro de nuestra realidad objetiva. Nosotros somos parte de esa realidad y estamos afectados por la misma situación, ya sea económicamente, emocionalmente. Imagínense ustedes ahorita con un gasto extra, por decirles algo, porque no hubiera sido lo mismo si nos vamos en Transmetro, ¿verdad? El gastar 2 o 4 quetzales de llegar a la universidad y regresarnos a nuestros hogares, como ahora el pago de internet, el pago o compra de un equipo de computadora, el gasto de energía eléctrica, etcétera. Entonces, todo eso es un proceso que nosotros hemos y estamos incorporando a este nuevo fenómeno que se nos enfrentó. Y la siguiente definición dice que constituye una guía que orienta el camino a seguir. Era lo que yo les decía. Toda investigación nosotros vamos a determinar un lineamiento, una base y una guía para llegar a determinada finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Darle solución al problema. Entonces, ¿qué nos dice? Yo tengo que seguir ese procedimiento. ¿Por qué? Porque anteriormente yo les dije, no puedo darle solución al problema si antes no he indagado, si no he conocido más al problema o si no sé nada del problema. Entonces yo no puedo dar una posible respuesta afirmativa o de solución si no conozco al mismo. Entonces por eso me dice que es algo que se produce en una forma de conocer automáticamente para evitar aparente caos de los fenómenos. Si yo les dijese a ustedes, nosotros hemos escuchado por medio de las redes sociales también, nos hemos informado que hay diversas personalidades que dicen ser expertos en virus, en enfermedades, en contagios, etcétera. Entonces, pero algunos afirman que es positivo colocarse la vacuna o hacerse la jornada de vacunación, mientras hay otro segmento que dice todo lo contrario. Entonces nosotros nos quedamos en ese impasse. ¿Se recuerdan ustedes de los posibles elementos que vimos de la investigación que iban a ser acordes a que yo podía quedar en suspenso, a que yo podía, por lógica, revisar o dar mi misma opinión? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, por eso es que la evaluación del primer examen parcial en el curso son las 3 primeras unidades, porque tienen una estrecha relación. Todo lo que yo sé del problema o fenómeno, ¿cómo es que yo lo voy a relacionar o a examinar o a estudiar? ¿Y cuál es la forma que yo voy a adaptar para realizar la investigación? Entonces,
Se dan cuenta, tiene relación lo teórico, la metodología y lo práctico. Hay una estrecha relación. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la siguiente unidad, es en la forma que ustedes van a accionar a la hora de hacer la investigación o hacer el trabajo. Entonces, todo ello nos conlleva a nosotros a saber qué es lo que quiero llegar yo o a dónde quiero llegar. ¿Y cuál es esa finalidad? ¿O a dónde quiero llegar? ¿O cuál es mi objetivo principal? Solucionar el problema que se me ha planteado. ¿Estamos ahí con lo que es el método científico, jóvenes? Sí, licenciada. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora miremos lo que es la importancia y su finalidad del método científico. Importancia y finalidad del método científico. Gracias. La importancia del método científico nos dice que es garantizar su validez y su objetividad. Para ello es necesario desarrollar y ejecutarlo, siguiendo un procedimiento planeado, ordenado y sistemático. Entonces, se dan cuenta, se vuelve a repetir el sistema de investigación. ¿Qué es lo que yo tengo que tener para poder, ahí sí que darle certeza a mi investigación, que sea objetivo mi trabajo o el desarrollo del mismo? Tengo que hacer ese procedimiento, el cual a la hora que a mí me contraten, ya sea una institución gubernamental o bien una empresa privada, ¿cuál es lo que ellos desean recibir a cambio? Es que les demos una respuesta afirmativa solucionando la inquietud o el problema que tiene esta institución o esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Ordenar en primer lugar toda la teoría, todos los acontecimientos o todo el efecto que tenga el problema. Porque démonos cuenta, nosotros a la hora de ver un problema tenemos que ver cuál fue su causa y qué es la causa. ¿Cómo fue que se originó este problema? Por ejemplo, si estamos hablando del COVID-19, sabemos cuál fue la causa, aunque hay varias teorías, ¿verdad? Les decía yo anteriormente que una de las teorías, tal vez en broma o absurda, no sé, fue la famosa sopa de murciélago. Pero, ¿qué es eso, jóvenes? Como dicen, ¿hay alguna parte de esa teoría que nos va a llegar a nosotros a determinar el objetivo? Entonces, ¿eso qué es? Tengo que hacer yo todo ese procedimiento. Y hablamos desde el inicio que iba a ser la investigación en una forma sistemática. ¿Qué dijimos que era eso? Los pasos que iba a seguir yo. ¿Por qué? Porque no me puedo, desde la causa, yo no puedo llegar a darle solución al problema. Tengo que ver cuál es el efecto que tiene ese fenómeno que estoy investigando. Nosotros sabemos que un efecto o el principal efecto de este virus es la descomposición del sistema pulmonar o respiratorio. Entonces, eso es lo que afecta. Y recordemos, pues, si nosotros por lógica o por iniciativa o curiosidad venimos, nos tapamos la nariz o la boca al mismo tiempo, perdemos aire. Entonces, imagínense ese virus cómo contrarresta el sistema pulmonar. Esa es una de las teorías que tenemos, pero nosotros tenemos que indagar para saber si esa es la probabilidad. ¿Por qué? Porque se empezaron tantas teorías, tantas investigaciones, que no era esa la causa, pero también depende de cada uno de los pacientes contaminados. ¿Por qué? Porque cada uno es un cuadro diferente. Entonces, por lógica tenemos que comprender eso, tenemos que llegar a conocer para poder validar, confirmar o bien dar una opinión o criticar
el resultado de cierto segmento que ya se ha anticipado. ¿Por qué? Porque la investigación científica bien nos dice que puede haber algún segmento de investigadores, en este caso, las empresas farmacéuticas y todos sus colaboradores, o bien los expertos en esas áreas de infecciones, de virus, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está determinando su campo, su área de especialización. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de determinar para llegar a predecir ese fenómeno. Pero tengo que retroalimentarme, tengo que conocer y tengo que profundizar más en él. Yo sé algo, pero para poder solventar o dar mi opinión o mi crítica, tengo que profundizar más en él. Entonces también nos dice que es un procedimiento para descubrir o darle la resolución o solución científica al problema. Y lo que les decía, sus causas y efectos. Tenemos que ver cómo es que se originó el fenómeno que voy a investigar, sea cual sea el tema que me asignaron, o el objeto que me asignaron, y qué es el resultado, por eso le llamamos efecto, a lo que está dando como resultado ese problema o ese fenómeno. Y como por ahí había dicho la compañerita Mila, si ella habló a un nivel de largo plazo, mediano y corto, si se dan cuenta son 3 niveles que ella mencionó. Entonces, su causa es a corto plazo. ¿Por qué? Porque es la base que ella tiene que ver. Su efecto está a largo plazo, pero ¿qué es lo que lo va a amarrar a ellos? Va a ser a mediano plazo. Entonces, nuestra forma de plantear la posible solución al problema, que tenemos que saber cuál fue la causa que originó el problema y cuál es el efecto que nos da, lo vamos a entrelazar por un conectivo. Esto lo vamos a ver cuando estemos planteando nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la causa del problema, cuál es el efecto y por la conectividad, cuál va a ser la solución que le podemos dar a ese problema. Entonces, una hipótesis va a estar conectada por un solo conectivo y eso nos va a entrelazar a nosotros la causa y el efecto. Puede ser que primero nos dé el efecto del problema, porque puede ser que primero dé el efecto. ¿Cuál fue el efecto principal de esta pandemia? Fue el alto grado de mortalidad que hubo, ¿sí? Por ejemplo, en Italia, que fue un país muy afectado, entonces se surgió de ver cuál era la causa principal de tanta mortalidad, cómo fue que se contaminaron tantas personas a un mismo periodo de tiempo. Entonces se dan cuenta, primero puede ser que encontremos el efecto y luego la causa. Aunque también se tenía conocido que la causa era que la mayoría de estos pacientes estaban contaminados por COVID, pero igual, ¿qué fue lo que entrelazó ahí? ¿Qué se determinó? Que como se llevó, así como en nuestro país, a un periodo de congelamiento, digámosle así, que nos encerraron en nuestros hogares, pero al mismo tiempo ellos lo tomaron como un periodo de descanso vacacional y ahí fue donde se dio más el efecto de contaminación. Entonces, todas esas teorías es lo que yo voy a buscar para poder profundizar más en el fenómeno que estoy investigando. Entonces, se dan cuenta, hay infinidad ahorita de bibliografía para este tema. Entonces, fue lo que nos llamó la atención para poder que ustedes investigaran, conocieran más sobre esto que nos está aconteciendo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Pero ahorita nos interesa por un curso que se llama Curso de Técnica de Investigación Documental. Entonces, estamos ahí también ahorita con la importancia del método científico, jóvenes. Sí, licenciada, gracias. Muy bien.
Fíjense que hasta el momento voy con un gran grado de satisfacción, que no hay muchas dudas, espero que así sea, y esto lo voy a comprobar o a verificar en mi objetivo, que es el primer examen parcial. Espero que todo quede claro, sinceramente, que no por pena no me hagan preguntas, pero espero yo salir satisfactoriamente en este primer examen parcial que ustedes van a someterse. Bueno, entonces ahora tenemos lo que son las características del método científico. Dentro de la investigación, sus características van a ser todos aquellos aspectos, como bien nos dice, que hay estrecha unidad entre lo que es la teoría, el método y la práctica, lo que les decía anteriormente. La teoría, ustedes ya iniciaron que es una investigación científica. Ahorita con el método vamos a ver qué es lo que voy a aplicar yo dependiendo del fenómeno que esté investigando. Y la práctica, ejemplo, lo que ustedes van a realizar dentro del curso de técnicas de investigación. Ahorita tienen una primer tarea de que es las fichas documentales o bibliográficas o aquella documentación que ustedes van a adquirir sobre el tema que van a investigar. ¿Por qué? Porque puede ser diversidad de información que ustedes tengan al alcance para poder investigar sobre este fenómeno. Entonces, se dan cuenta, todo viene relacionado. Era lo que yo les decía. Las tres unidades, lo que es la investigación científica, en este caso, que es la segunda unidad, que es el método, y la tercera, que son las técnicas e instrumentos que ustedes van a utilizar. Todo viene relacionado. La teoría, el método y la práctica. La teoría, como ustedes ahora van a estar más atentos a cualquier acontecimiento sobre este virus. El método que ustedes van a aplicar dependiendo su ritmo de vida o su círculo familiar y cómo lo van a aplicar en la práctica. Si se van a resguardar, por ejemplo, o bien van a tomar la jornada de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo en el círculo que yo conviva o el círculo que está a mi alcance, o bien dentro del círculo que yo me mantengo. Entonces, tenemos relación con todo eso ahí. La segunda característica dice que desde el punto de vista filosófico, según este autor Rosenthal, el método es la manera de reproducir el pensamiento del objeto que se estudia. Por ejemplo, e insisto, no todos tenemos la misma idea sobre este virus. No todos percibimos de la misma manera al mismo, o bien algunos tenemos la certeza todavía que no existe, o otros tenemos la certeza de decir que es un virus mortal, dependiendo la circunstancia que yo lo haya recibido. ¿Por qué? Porque es la manera que yo acepte cada una de las etapas de lo que hemos investigado o en el caso de que hemos convivido con este acontecimiento. Ahora, nuestra siguiente característica dice que el método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia. Por ejemplo, yo no voy a utilizar el mismo método si voy a investigar cómo siembro rosas, por ejemplo. O bien, no voy a utilizar el mismo método si voy a investigar cómo es un mercado de embutidos, por ejemplo. Entonces, cada uno de los fenómenos va a ir adecuado a un método de investigación, dependiendo del objeto que se investigue. Nuestra siguiente característica dice que el método es universal de conocimiento.
Su dialéctica es materialista. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este virus fue a un nivel internacional, es decir, todo el mundo está ahora con este acontecimiento. Algunos más agravados que otros, pero creo que sí, ningún país puede decir que salió libre de esta enfermedad. Entonces, por antecedente, nosotros podemos decir nuestros antepasados, por la misma conducta que tenemos nosotros de pensamiento ideológico, pueden decir que es una de las 7 pestes según las escrituras, pero todo eso viene relacionado a lo materialista que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo tenga la idea nada más y ahora que lo estamos sintiendo, viviendo, entonces diga yo, sí existe. Entonces se dan cuenta cómo es que viene la relación de la lógica y lo material. Nuestra siguiente característica que dice, existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto se estudian sus objetivos específicos. ¿Qué es? Yo tengo que ver cada una de las partes que voy a estudiar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que este virus viene relacionado a toda la población en general, pero no es la misma circunstancia en lo que es el adulto mayor, por ejemplo, el adolescente o la niñez. Si nos damos cuenta, nosotros es un ciclo de vida. Nosotros desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos y lo último. Entonces, ¿qué es igual? Es el método científico. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aplicarlo según el proceso que vaya el fenómeno investigándose. Dentro de otra de las características que nosotros tenemos, dice que el investigador debe de conocer profundamente el problema objeto de estudio. Entonces, nosotros nos vamos a retroalimentar ahorita desde este primer trabajo que ustedes van a realizar, donde ya se están documentando sobre el tema que van a investigar. ¿Sí? Ahora bien, esta otra característica nos dice a nosotros cómo profundizar más. ¿Se recuerdan? Desde el inicio dijimos que indagar en el fenómeno que estoy investigando, voy a retroalimentarme y a conocer más del mismo. Entonces, también nos dice que determina las técnicas que le confiere a su carácter científico. Dependiendo cómo yo realice mi investigación, ¿por qué? ¿Cuáles van a ser las técnicas? Sabemos que vamos a utilizar nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Puedo observar el fenómeno, puedo sentir el fenómeno, puedo olfatear el fenómeno, puedo degustar el fenómeno o puedo escuchar el fenómeno, dependiendo qué objeto esté investigando. Porque yo les voy a decir, ahorita el COVID nosotros no lo vamos a ir a tocar, no lo vamos a sentir, porque entonces ya lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, dependiendo cada uno de los objetos que yo investigue, así es como yo voy a aplicar la metodología. Es decir, ¿qué método voy a aplicar? Nuestra siguiente característica dice que son o está constituido por principios, leyes y categorías. Aquí su estrecha relación con la teoría, era lo que yo les decía. Hay una teoría o hay un principio donde me dice a mí cómo surgió el virus. Las leyes puede ser que están normadas por los científicos que han investigado sobre la misma situación de virus, no solamente de estos, sino de los existentes.
porque si bien nosotros hemos escuchado o leído, dicen que este virus vivía desde hace años dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, etcétera. Pero hubo una evolución por lo cual se dio o se conoció o surgió este fenómeno. Entonces, todas esas son teorías que están saliendo en este momento o en este tiempo a luz, por decirles. ¿Por qué? Porque son investigaciones que se han venido realizando. Otra teoría que existe también o nos han dado a conocer es que fue algo originado por el mismo hombre, ¿sí? Entonces, hay tanta teoría que nosotros debemos de confirmar o negar, pero dependiendo el grado de investigación que realicemos, el grado de metodología que realicemos para poder determinar a cabalidad cuál fue la causa o el origen de este problema a nivel mundial. Entonces, otra característica que tenemos dice que la hipótesis o modelos son explicativos e incluyen el criterio de predicción. ¿Por qué? Porque nosotros, según como investiguemos, podemos predecir qué tan grave puede ser la circunstancia del virus o bien qué tan grave puede ser el resultado de esta contaminación. Y la siguiente característica nos dice que el método dialéctico y científico está contrapuesto a la dialéctica idealista y metafísica. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea de lo que es o surgió este fenómeno, puede ser científicamente otro criterio, o bien que por la misma forma de surgir se dé el mismo. Entonces, se dan cuenta cómo es para poder entender yo a esta situación, tengo que indagar sobre él, porque en el caso contrario, no me imagino ni cómo surgió, de dónde se originó, o cómo es, o cuál es el efecto que puede dar. Sabemos que el efecto último es la mortalidad, pero no es en sí. ¿Por qué? Porque hay casos que han sobresalido o han sobrellevado el contagio. Entonces, eso mismo es por lo cual yo tengo que ver o profundizar en este aspecto del fenómeno que estoy investigando. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Dentro de una de las características también me dice que los resultados de la investigación pueden ser comprobados por medio de otros investigadores, porque reconozcamos, nosotros dentro de las redes sociales hemos escuchado a diversidad de investigadores, unos que afirman que es procedimiento contrarrestar este virus es realizándose la vacunación, pero también hay otro segmento que nos dice todo lo contrario, que no es prudente realizarse la vacunación por, no como dicen los memes, ¿verdad? Pero puede ser, algunos críticos dicen que hay secuencia de otras situaciones, no a mediano o corto plazo, sino a cierto periodo de tiempo, 10 años o qué sé yo. Entonces, todo eso es lo que me lleva a mí a realizar con profundidad la investigación, en este caso, sobre este tema que estamos nosotros investigando. Entonces, dentro de las mismas características, nosotros podemos decir que vamos a registrar o informar cuidadosamente. Licenciada, Sí, Marcela. buenas tardes. Con una consulta. Fíjese que yo ahorita estaba viendo lo de las cuestiones de tiempo y espacio acerca de las preguntas, porque eso es parte del trabajo y quería saber si eso también lo aplicamos. Sí, yo les voy a dar 15 minutos antes de finalizar para que el licenciado Eric les dé respuesta a todas las dudas que tengan sobre la tarea. Es que yo por lo menos le digo que en lo personal no
no muy entendí la explicación. ¿A qué te refieres que no entendiste? Que al final solo sé que es en grupo, la calificación es individual, pero el trabajo solo son unas fichas. Eso fue lo que entendí al final. Esta primera tarea sí son fichas. Solo son fichas. Exacto. Pero Entonces, tienen que subirlas cada integrante del equipo y esto les va a servir para el siguiente trabajo, que es el plan de investigación. ¿Por qué? Porque es donde ustedes están recabando la información sobre el tema que van a investigar. ya. Bueno, voy a esperar a que usted termine y así cualquier duda se la hago al licenciado. Exacto. Ajá, yo les voy a dar 15 minutos. Si alguien me hace favor de decirme la hora para que no se me vaya la mano, por favor. Si no, ya se desconecta. Menos 25. Ah, Menos 25. 10 minutos me das. Muy bien. Bueno, entonces miremos pues. Otra característica, tenemos que decir que está o se requiere el valor del investigador. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Debe ser de gran voluntad para seguir los procedimientos para llegar a concluir sobre el fenómeno que estamos investigando. Entonces, ¿qué decimos con concluir? Siempre recordemos que nosotros tenemos que llegar a darle satisfacción o beneficio o confirmar o en sí la solución al problema. Entonces, todo ello me lleva a mí que lo tengo que hacer en una forma consciente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en este caso, así como decía la compañerita Marcela, que tiene dudas, no había comprendido, pero ¿cuál es la finalidad de ustedes? Por ejemplo, ¿cuál sería su finalidad o su objetivo? O determinar satisfactoriamente este primer proceso de trabajo, llegar a sus 10 puntos, ¿sí? Me imagino que eso es la solución que todos quieren, ¿o me equivoco? ¿Me equivoco? No, licenciada. No, licenciada, esa es licenciada. la finalidad. Esa es la finalidad, ese es su objetivo. Entonces, tienen que realizar todo el procedimiento para poder llegar a determinar eso. Su lógica objetiva los va a llevar a realizar un buen trabajo. Van a eliminar cualquier desviación que ustedes tengan para poder suponer un juicio que les permita validar algo erróneo, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que son las características dentro de la o el método científico. Por lógica, jóvenes, ustedes pueden analizar objetivamente el fenómeno, pero también tienen que tener datos, o sea, información. ¿Sí? Entonces, todo eso son las características que nos va a dar el método científico. Deben de hacerlo de una forma paciente, mesurada. ¿Qué quiere decir eso? Ser bien minuciosos a la hora de investigar. ¿Para qué? Para recabar toda la mejor o mayor información sobre el tema que se está investigando. ¿Para qué? Para llegar a concluir y confirmar las hipótesis que ustedes vayan a plantear. Y así, más adelante, ya cuando estén realizando su informe, poder recomendar sobre el tema que se está investigando. Entonces, ahí estamos viendo que el investigador debe de conocer, profundizar sobre el problema que está por solucionar. ¿Alguna duda, inquietud? No, licenciada. 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 ¿Y Andy? Fíjese ¿Cómo el que método se me cayó el internet con...
el método dialéctico científico se haya contrapuesto a la dialéctica idealista. ¿El método científico? Ajá, se haya contrapuesto, o sea, es diferente. ¿Cómo? No, hay una relación. Ponte, tú vas o tienes una teoría. Vimos anteriormente que nosotros tenemos una cultura, ¿sí? Tenemos un ideal o ideas que nos han inculcado. Tenemos sistemas que la misma sociedad nos ha involucrado. Entonces, tú llevas toda esa mentalidad, esa teoría, esa metafísica a la realidad. Tu forma de ser es lo práctico, es lo material. Entonces, hay una relación. Ah, ya. Gracias, licenciada. Vale. Andy, disculpa, no te escuché. Solo con decirle que dijo, licenciada, es que se me cayó el internet. ¿Dónde te quedaste? Exactamente. Perdón, no te escucho. Era lo último que dijo. Lo último, que les iba a dar 15 minutos para que el licenciado les explique el laboratorio. No sé si fue. Exacto, después habló acerca. Ajá, después de eso habló. No, la verdad no sé qué fue lo que habló porque se me cayó el internet. Seguí dando las características del método científico. Bueno, licenciado. Gracias. Ajá. Va. Entonces, compañeros, los dejo yo ahí para que tengan ustedes a bien hablarle al licenciado Eric y consultarle todas las dudas que tengan sobre el tema de la tarea para el 14 de febrero. No sé si fue un compañero de este salón que me pidió y me hizo la solicitud si se podía dar prórroga para la entrega del mismo. Quiero decirles que enfáticamente está esa fecha. ¿Por qué? Porque ya se tiene coordinado cada uno de los tiempos de clase, tiempos de evaluación y tiempos de tareas, así como para poderles trasladar en buena hora también sus notas para que ustedes tengan a bien cuánto 65, 69 tienen de 70 de zona. Bueno, entonces dejemos como título, por favor, para no perderme con ustedes, tipos de investigación. Y nos vemos primeramente, Dios, el día jueves. Pasen feliz tarde. Son todos tuyos, Eric. Gracias, licenciada. Feliz tarde, Gracias, licenciada. Lic. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz Gracias. tarde, licenciada. Buenas tardes. Ya está. Feliz tarde, Lic. Gracias, Luisa. Feliz tarde. Eric. Estamos listos, Lic. Ok. Gracias. Ahí nos hablamos. Feliz tarde. Se cuidan. Buenas tardes, jóvenes, de nuevo. Solo permítame, voy a dejar de compartir esto, así nos quedamos. Muy bien. En cuestión de compartir esta presentación, les voy a compartir esto. Con la licenciada Zoila trabajamos diferente. No nos agrada que trabajen ustedes las diapositivas a la par de ella, porque a ella le gusta ampliar los temas. Entonces, ustedes se pueden ir perdiendo, y realmente si ven las diapositivas son solo pequeños rasgos de lo que ella va diciendo. Es más importante que le pongan atención a ella en lugar de estar viendo la diapositiva. De todas formas, al finalizar este tema, por ejemplo, la segunda unidad, la terminamos el próximo jueves. Yo les mando las diapositivas por
por el grupo de WhatsApp y ustedes las tienen en sus manos. Pero por el momento sí les aconsejo que lo que ustedes hagan es ponerle atención a ella. En las diapositivas van llevando solo una guía, ella se va guiando de ahí, pero por favor pongámosle más atención a ella, que si yo les mando las diapositivas nos vamos a atrasar ahí un poquito en cuestión de poder absorber la información que ellas nos tengan. No hay ningún problema, yo igual que la primera unidad, con mucho gusto el día jueves les comparto las diapositivas para que ustedes puedan trabajar. Muy bien. Ahora sí, iniciamos con nuestras preguntas sobre el tema de trabajo. Tenemos a Marcela y luego a Jorge. Buenas tardes, licenciado. Le comento, yo tengo 2, 3 dudas acerca del trabajo. La primera es de que usted nos dio un listado con los integrantes del grupo y nosotros tratamos la manera de comunicarnos con el último y pues no lo encontramos. La segunda duda sería que no sé si podría volver a explicar de una manera, no sé, tal vez más básica el cómo realizar el trabajo, porque yo por lo menos no lo entendí muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Solamente. Solamente. Bueno. Empecemos con los integrantes, porque eso sí nos afecta bastante. Si a ustedes les falta un integrante, no creo que haya gran problema. Lastimosamente tenemos grupos que les faltan hasta 3 integrantes y están trabajando solo 3 personas. Yo les pedí un poquito de paciencia porque no nos han pasado el informe oficial. Si ustedes pueden ver, por el momento solo tenemos 140 participantes y originalmente en el listado habemos 187. Entonces quiere decir que hay 47 personas o 43 personas, porque estábamos incluidos los licenciados ahí, que no están ya en nuestro salón. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con quiénes son los que sí están, no están. Yo en este salón ingresé a 2 nuevos que coloqué en otros grupos, pero solo vamos a esperar un poco para que se termine de integrar todos. O que por lo menos me den la lista oficial para que nosotros podamos trabajar. Por el momento, lo mejor es de que ustedes ya están trabajando y trabajen con el grupo tal y cual lo tienen. Si en algún momento excede esto al día jueves, entonces vamos a dejar los grupos como están para que no venga otro y solo aproveche lo que ustedes ya trabajaron, ¿verdad? Entonces vamos a intentar sacar esto por el chat. Vamos a ver, les voy a solicitar a aquellos que no tienen grupo que me escriban el día de hoy para integrarlos al grupo, de tal manera que no atrasen mucho ni al grupo ni se atrasen mucho ustedes, ¿verdad? Entonces vamos con esa parte. Por favor, ahorita no se afijan tanto con el grupo, sino que sigamos trabajando. La gran ventaja de trabajar pocos es de que pueden concentrar bien su información. En el número 2, bueno, hagamos una revisión de lo que dice el documento. No voy a hacer más que lo que el documento dice, para que lo único es de que lo vamos como que a traducir, paso por paso. Paso número 1, ya se reunieron en grupos. Paso número 2, la licenciada les dio el tema general para el salón. Paso número 3, como ustedes le dieron el nombre, es hacer un subtema para cada uno de sus grupos del tema general que la licenciada les planteó. ¿Cómo se va a tomar el tema? El tema se va a delimitar en tiempo y espacio. Eso quiere decir que ustedes le van a poner a su tema condiciones especiales. Por ejemplo, el tema se llama la realidad ante la pandemia. ¿La realidad de quién? ¿Qué es lo que yo voy a investigar? Por ahí vi algunos grupos, por ejemplo, la realidad de los colegios.
o la realidad de los transportistas, y uniendo los dos temas, a alguien se le puede ocurrir, miren, ¿cuál será la realidad de los buses escolares o los buses de colegio ante la pandemia? Y entonces ese se coloca como nuestro tema en especial, o sea, nuestro tema como grupo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a definir en tiempo y espacio los buses de colegio de la ciudad capital, los buses de colegio del municipio de Misco, los buses de colegio de San José Pinula. Si vemos que es muy pequeña la información, que realmente no hay una información en ningún lado que nos hable solo sobre los buses escolares de San José Pinula, entonces ampliamos y nos quedamos sobre buses escolares del municipio de Guatemala. Entonces eso incluye a todos los municipios aledaños, del departamento de Guatemala, perdón, para que incluya a todos los municipios aledaños. Eso ya tenemos nuestro tema. Ahora viene la redacción de preguntas. La idea es una lluvia de ideas. ¿Qué es lo que nos llama la atención de los buses de escolares o de los buses de colegio del departamento de Guatemala? Bueno, ¿qué hicieron después de la pandemia? Porque ya no llevaron niños al colegio. ¿Siguieron cobrando? ¿No siguieron cobrando? Si los utilizaron para otro tipo de transporte. Si pagaban piloto, ¿qué hace ese piloto ahora? Entonces, esas preguntas que a cada uno de ustedes le llega como lluvia de ideas, había que plasmarlas, reunirlas en el grupo y escoger de estas montón de preguntas, sacar por lo menos 20 que estuvieran, y si habían repetidas, pues reestructurarlas. Y mira, yo me pregunto qué le pasó a los pilotos. Pues yo puse ahí qué se va a hacer con los sueldos de los pilotos de los buses de colegio. Entonces unamos esa en una sola pregunta y esa va a ser nuestras cuestionantes. Estos vienen a ser subtemas de su tema de grupo. Ya que tenemos las preguntas conformadas, entonces hay dos opciones. Nos dividimos los medios. Eso quiere decir que, por ejemplo, a Cindy le vamos a poner libros, a Brittany le vamos a poner páginas web, a Emerson le vamos a poner revistas, y cada uno va a buscar esas preguntas en los diferentes medios que encontraron. Pero resulta que ahora nos encontramos que no hay libros que nos hablen sobre los pilotos de los buses de colegio. Entonces es un medio que no se va a utilizar. Bueno, podemos utilizar otra forma. Vamos a dividir nuestras preguntas. Si somos solo 4 integrantes y tenemos 20 preguntas, entonces ponemos 5 preguntas para cada uno y los buscamos por todos los medios. Entonces, 5 preguntas, las busco si hay libros, si hay revistas, si hay noticias, si hay entrevistas. Voy a y resolver esas 5 preguntas. No se trata de darle respuesta clara y específica, sino que se trata de buscar los medios en donde yo voy a encontrar información. ¿Qué voy a hacer entonces para esto? Voy a ir y voy a llenar mi ficha. Y resulta que en mi ficha bibliográfica tengo el informe de la Superintendencia de Transporte sobre los pilotos o sobre el transporte de colegios. Entonces, de ese informe voy a tomar yo quién fue el autor, cuándo se publicó, si hubo edición o no hubo edición de parte de alguien más. Si no, pues entonces solo es un informe, pero sí tengo que poner de qué entidad lo publicó y en qué fecha. Y luego voy a hacer un resumen abajo de qué fue lo que encontré ahí. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues voy a tomar mis hojas, cualquier tipo de hoja en la cual yo pueda tener archivada esta información, y ahí lo voy a redactar. El día 14 o antes del día 14 de febrero, yo el día de mañana les mando el link de los formularios en donde ustedes van a vaciar exactamente la misma información. ¿Quién fue el autor del documento? ¿Quién fue el que lo publicó? ¿Cuándo lo publicó? Y al final
de esto van a encontrar ustedes un apartado que se llama contenido. Y ahí van a colocar ustedes su resumen, una paráfrasis o una copia textual de lo que se dice en el informe que les va a servir en su ficha. Esa va a ser la forma en que ustedes me entreguen el trabajo de las fichas para la clase. Estas fichas les van a servir a ustedes en el próximo trabajo que se llama el plan de investigación para conformar su marco teórico. Entonces hay que guardarlas porque cuando intenten armar su marco teórico van a ser necesaria toda la información que ustedes encontraron y que plasmaron en sus fichas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Entonces, licenciado, por lo que le entiendo es de que hay que hacer grupalmente 20 preguntas preliminares. Y de esas 20 preguntas, buscar información acerca de lo que delimitamos el tema y de eso hacer las fichas. Correcto, así es. Lo único es de que en la ficha no me van a poner la respuesta exacta a la pregunta, ¿verdad? Porque la idea es encontrar el documento donde ustedes van a encontrar la información sobre ese tema. Eso quiere decir que la mayoría de fichas no van a ir directamente con copias textuales. Por el tipo de tema que ustedes tienen, más que todo van a ir comentarios personales o resúmenes de lo que encontraron ahí. Lo que sí va a pasar es que en un momento dado ustedes necesitan información y alguien se va a acordar, ustedes, yo hice una ficha sobre eso. Espérenme, voy a buscar la ficha, está en tal libro, está en tal lugar, y entonces aquí dice esto. Y podemos profundizar en el tema. Para eso nos sirven las fichas. ¿Cuántas fichas hay que hacer? Son 5. Porque cada ficha vale 2 puntos y este laboratorio tiene un valor total de 10. Entonces, lo mínimo que ustedes me pueden presentar son 5 fichas con un valor de 2 puntos cada una. Para que tenga su valor completo, deben de haber llenado todos los campos necesarios para que puedan tenerlos. Licenciado, Espérenme, vamos a dar orden. Enrique me tenía la mano levantada primero. No, que sigan los otros compañeros que por lo visto tienen otras preguntas acerca de lo de la investigación. Yo tenía más preguntas por lo de los integrantes que nos hacían falta. Ah, bueno. Vamos con Mauricio. Disculpe, mire, en mi grupo, ustedes nos dieron un tema en general para toda la clase. En mi grupo pusimos un tema general para nuestro grupo. Correcto. Y ese tema lo dividimos en varios subtemas de cada grupo para generar sus preguntas. ¿Así estaría bien? Está bien, es un otro enfoque, pero estamos trabajando bien. Ah, solamente sería eso. Vamos con las gemelas. Licenciado, disculpe, ¿cuáles son los puntos a calificar para estas fichas? Muy bien, ese es bien fácil. Ustedes se dirigen a Word y en Word van a encontrar donde dice referencias. Ahí en referencias le ponen cita nueva. Cuando encuentran cita nueva, les aparece un recuadro donde les pregunta que si ustedes van a hacer referencia de un libro, le ponen al triangulito y ahí va a aparecer si es un libro, si es una página web, si es una revista, si es un diario, si es un informe. A cada uno, en cuanto ustedes lo pongan, por ejemplo, el suyo es un informe, lo pone informe y van a aparecer campos que son obligatorios. Las estrellitas azul, las estrellitas rojas. Esos campos son obligatorios. Esos campos que están ahí son los que ustedes van a encontrar en el formulario de Drive que yo les voy a trasladar. Entonces, para que ustedes puedan puedan saber qué es lo que tienen que llenar, van a Word
Solo buscan ahí cuál es el tipo de documento que van a citar y ustedes ya tienen cuáles son los campos mínimos que tienen que llenar. Ángel. Buenas tardes, Lick. Entonces, en las fichas, nosotros lo único que tenemos que poner es la fuente de las respuestas de las preguntas que vamos a hacer. O sea, no en sí la respuesta como tal, pero solo en dónde podemos encontrar la respuesta, algo así. Correcto, pero sí al final, en el área de contenido, usted me tiene que poner un comentario personal de lo que existe en ese libro o en ese documento, o un resumen de lo que vamos a encontrar en ese documento, o bien, si fuera, por ejemplo, la palabra pandemia, ¿verdad? Vamos, ¿dónde podemos encontrar la definición exacta de esa palabra? Ahí me hace usted una copia literal de la palabra, de la definición exacta, ¿verdad? Si este fuera el caso. Muy bien. Sí. Ajá. Sobre las fichas. Sí, Paula. Ya obteniendo el tema y las preguntas y la fuente asignada en el grupo, por ejemplo, a mí me tocó libros. En las 5 fichas voy a colocar todos libros o puede ser en lo que voy a investigar en web o en otros sitios. Correcto, esto es bien importante para su tema. Ahí sí les pido a todos que me pongan atención. Si ustedes se hacen división de medios, entonces les tocó libros. Eso quiere decir que ustedes me van a poner 5 fichas de libros. Claro, ahora van a ser libros digitales, no van a ser libros físicos, sino que van a ser libros digitales. Pero sus 5 fichas van a ir sobre libros. ¿A alguien le tocó sobre entrevistas a profesionales? Van a ser 5 fichas sobre entrevistas a profesionales. Ahora bien, si ustedes por su tema, que es la realidad ante la pandemia, no van a encontrar libros, a no ser por definiciones. Entonces, yo les recomendaría de que busquen, por ejemplo, las preguntas que son de definiciones y esas se las podrían asignar a una sola persona para que lo busquen libros. Ahora bien, las demás preguntas, mejor repártanse las preguntas en otros medios. Entonces ya yo tengo la pregunta 6 y esa voy a ver en dónde la encuentro. De repente en un sitio web o de repente en una entrevista o de repente en otro tipo de documento. Gracias. De igual manera, hay una persona, ahorita se me perdió, que dice que le tocó buscar en leyes. Bueno, ahora en leyes sí podemos ver cuál es el tema que estamos trabajando para leyes. Por ejemplo, la realidad del gasto público ante la pandemia. Ahí tenemos un montón de leyes, de decretos y acuerdos gubernativos que han nacido a raíz de la pandemia. Entonces, solo hay que ubicar realmente qué es lo que va a buscar en las leyes, ¿verdad? O sea, que el tema vaya ubicado a que sea un tema que se va a buscar en leyes. Muchas gracias, licenciado. Y con otra consulta. Ajá. Si a nosotros nos tocó hacer las 20 preguntas, también se puede, o si las tenemos que repartir con el grupo. Vean, el sistema de preguntas nos sirven como un mecanismo para poder explotar nuestras ideas de cómo vamos a rendir nuestro informe o qué vamos a hacer con nuestro tema. No es algo obligatorio, por eso es que con la licenciada le quitamos esa parte de que ustedes nos tenían que entregar las preguntas y se las íbamos a depurar y se las íbamos a regresar, porque la idea de esta, más que todo, es una técnica con la cual ustedes exploten sus ideas de qué es lo que quieren sacar de su propio tema.
Entonces, recomendable es que cada quien, en forma aislada, saque sus preguntas, luego las revuelven entre todos y van viendo cómo concretan preguntas que tengan más sentido. A mí se me puede ocurrir una pregunta y es muy amplia, por ejemplo, en cuestión de tiempo, ¿verdad? O en cuestión de espacio, como decir cuál es la realidad de la pandemia a nivel iberoamericano. Entonces, esa fue mi pregunta. Pero ahora lo que necesito es que otro me diga, mira, pero es que nos ampliamos demasiado. Reduzcámoslas, porque a mí se me ocurrió que solo lo hiciéramos a nivel del municipio de Guatemala. Pero estoy viendo que está muy chiquita. Entonces buscamos entre el grupo que la pregunta sea más adecuada y que sí podamos conseguir información. Esa es la idea de las preguntas. Las preguntas no son para que ustedes le pongan mucha presión y sea lo donde topen. No, la idea de las preguntas es que a ustedes les facilite el darles creatividad de qué es lo que quieren obtener realmente de respuesta al problema que se plantearon. Licenciado, disculpe. Licenciado, disculpe, entonces con una consulta. Espérame, Yasmin, vamos con Eduardo primero. Sí, licenciado, es que no le he entendido muy bien lo del trabajo. O sea, primero tenemos que sacar las 20 preguntas, así en el grupo, y luego investigamos y hacemos las fichas, pero supongamos que solo hay, que en el grupo solo hay 3 integrantes, tendríamos que abarcar todos o sea, digamos los libros y entrevistas a profesionales y todo eso entre los 3, o solo tres cosas de eso. Si su grupo solo tiene 3 integrantes, entonces lo que ustedes deben de hacer es inteligentes y reducir su tema de investigación. Pero digamos, en las fichas siempre son 5 por 5 por persona. O sea que en lugar de, hay un grupo que tiene 6 integrantes, me van a entregar 30 fichas. Usted solo tiene 3 integrantes, me van a entregar 15 fichas. Ese no es ningún problema. Y las preguntas siempre serían las 20. ¿Perdón? Las preguntas siempre son las 20. Recomendadas son 20, pero ustedes pueden tener más preguntas. Ya, va. O sea, a usted se le pueden ocurrir en forma personal. Resulta que a Eduardo se le ocurrieron 32 preguntas sobre el tema. Bueno, la idea es compartirlos con las otras 2 personas y va a resultar que hay muchas preguntas repetidas. Entonces la idea va a ser sacar las preguntas y concretizarlas. Ya, gracias. Estamos con Paola. Gracias, licenciado. Bueno, tengo acá unas preguntas en el chat sobre las fichas. Si las fichas van en Word, no es necesario. Las fichas ustedes las pueden hacer a mano en un subcuaderno, en hojas libres, porque esas fichas me las van a vaciar en el formulario de Drive. Entonces, pero esas fichas les quedan a ustedes. Lo importante es de que esas fichas les sirvan a ustedes para que puedan tener referencia de continuar haciendo su trabajo. Entonces, a mí no importa si las... Ahora, si se me hace más fácil hacerlas en Word y guardarlas en un archivo para que más adelante las pueda reutilizar, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar el material que sea necesario. Si nos tocó material de referencia, veamos si de verdad existe. Si no, pues regresamos al grupo y le decimos, compañeros, fíjense que material de referencia no hay. O realmente yo no encuentro a alguien que me ayude, o dejamos en limpio la idea del material de referencia. No vamos a encontrar. Dice, ¿qué pasa después de las fichas? Después de las fichas vamos a tener la unidad número 4, en donde empezamos a trabajar el plan de investigación. Ahí la licenciada les va a empezar a enseñar cómo se define el problema, cómo se define el marco teórico, las hipótesis, los objetivos, y con eso nos van a entregar el siguiente trabajo.
Julio, si le tocó libros, como les decía, por el tipo de tema, no va difícilmente encuentren libros, a no ser que busquen definiciones. Entonces, de nuevo, regresa con su grupo y le dice, compañeros, no hay libros sobre el tema, entonces reforcémonos en otro tipo de documento. Y entonces nos dividimos el trabajo. Si a alguien resulta que le tocó entrevistas a profesionales y de esos hay un montón, bueno, entonces dividámonos el trabajo y lo hacemos con las entrevistas a profesionales. Esta es la primera tarea. La primera tarea de lo que es el curso son las fichas bibliográficas. Vale 10 puntos. La segunda tarea es el plan de investigación. La tercera tarea es la fase demostrativa de la investigación. Y la última tarea, su informe final, que se entrega junto con el examen final. Narciso, ¿qué versión de Word está utilizando? Si me puede escribir más abajito, porque desde Office, o sea, casi que todos tienen referencias. Tendría que ser un Office muy antiguo, pero si podemos verificarlo. Recordemos que si hay que buscarlo en periódicos, no va a ser en cualquier artículo. Tiene que ser un artículo que tenga el nombre de lo que es el periodista que la realizó, hacia quién lo realizó y la fecha de profesionales que avalen la información que aparece en el periódico, que no vayan a ser noticias que solo se presentan en primera página, ¿verdad? Tienen que ser noticias que tengan fondo, que realmente nos vayan a servir para seguir investigando. Sí, todos los integrantes pueden utilizar todas las fuentes. Lo único, como les decía, en lugar de dividirse las fuentes, se dividen las preguntas. Y no hay ningún problema, cada quien va a buscar sobre diferente tema en todas las fuentes. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Sí, Karen? Para responder las 5 preguntas que nos corresponden, ¿es necesario que cada pregunta la tomemos de diferente fuente o podemos tomar un libro como base? No, pueden ser todas de la misma fuente. Ahí no hay ningún problema. Pueden tener, en una fuente pueden tener ustedes mucha información, especialmente ahora, ¿verdad? Que realmente no son muchas las fuentes fiables, casi todas las fuentes son sin sentido. Entonces, no sin sentido, sino que no tienen fundamento. Entonces, buscar las fuentes es lo... Y por ejemplo, si tomamos el desempleo como base, tendríamos que enfocarnos en un área, así como usted dijo, de los autobuses, o podríamos tomar el desempleo así en general. A mi parecer sería mejor que tomaran el desempleo en general, porque lo que van a encontrar los informes posiblemente del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, están sobre en forma general. Y les va a ser mucho más fácil trabajar el desempleo haciendo análisis sobre qué áreas son las más damnificadas. Bueno, gracias, licenciado. Norma Zapa nos dice que las referencias de texto, o sea, cuando estoy haciendo copias textuales, solo pueden ser menores a 40 preguntas. Ahora, si la referencia es de comentario personal o de resumen, ahí no tenemos ningún problema. Solo cuando es referencia textual, ahí es donde tienen que ser menores a 40 palabras. Las redes sociales. Recordemos que en las redes sociales tienen que ser fundamentadas. Tienen que ser redes sociales de organismos o de instituciones para que tengamos una referencia fiel
de quién lo que está haciendo. No podemos tomar las redes sociales del Facebook de un reportero o el Facebook de un noticiero que no tiene fundamento, ¿verdad? Tendría que ser las redes sociales sobre alguna organización o institución que nos haga una referencia en sus redes sociales sobre documentos con fundamento. Yo tengo una duda solo para corroborar. Entonces, mi grupo somos 3, entonces nos dividimos los subtemas, obviamente 3. Entonces, en las fichas tendría que ser 5 preguntas en total. Nada más poner ya la pregunta oficial y de dónde se sacaría esa información. Sí, ahora bien, en la ficha que usted me va a presentar en el Drive, sí le voy a pedir que al final me ponga en el contenido el resumen de lo que vamos a encontrar en esa cita. No exactamente la respuesta, pero sí un resumen o, como les decía yo, una copia de texto de lo que vamos a encontrar ahí. Ahora, ¿para qué le va a servir a su grupo? Ese lo vamos a ver hasta en el marco teórico, pero sí necesito saber qué es lo que vamos a encontrar en este documento, en este lugar, ¿verdad? Ok, solo como dejarle la idea. Ok. Correcto. Ok, perfecto, gracias. Licenciado, Sí, Marcela. Como usted sabe, ahorita esto del COVID es muy reciente y yo por lo menos considero que ahorita va a estar bastante complicado el encontrar un libro donde me diga acerca de las complicaciones del COVID. Entonces, yo considero que es bastante limitado el conseguir fuentes de información acerca del tema. Muy bien, entonces, ¿qué podemos buscar en libros? ¿Cuál es la raíz del COVID? ¿Quién es cómo decirles, su familia entre los virus? ¿Alguien se acuerda quién es, a qué familia pertenece el COVID? Los corona. De los corona, y estos están nombrados dentro de la familia de los SARS. Entonces, en algún momento, sí podríamos, si a ustedes les interesa, ¿verdad? Dirigirnos cuáles son sus complicaciones, dirigirnos a cuáles son los SARS, cómo se subdividen, qué tipos hay y qué tipo de complicaciones da. Por ejemplo, toda la familia de los SARS dan complicaciones respiratorias. Ahora, dentro de estas complicaciones respiratorias, hay SARS que se dedican más a atacar, ¿qué les digo yo? La parte de complicaciones con las articulaciones. Entonces, se puede subdividir que COVID es un SARS que se dedica, que ataca directamente el sistema respiratorio, a diferencia de otros de su familia, que son como el chikungunya, el dengue, que son más dedicados al ataque de articulaciones o de fiebres altas. Si su tema se adapta a eso, pueden ir a un libro. Si no, como usted dice, Marcela, no utilicemos libros, vamos a información más actualizada, ¿verdad? Una pregunta. Sí, Grendelin. Con esto del subtema nos perdimos un poquito con nuestro grupo, pero nosotros, por ejemplo, el tema de todo el trabajo de la realidad ante la pandemia, y nosotros como grupo escogemos como un subtema para que de eso desglosemos toda la pregunta, o tenemos que escoger varios temas del grupo y según el tema que nos toca, desglosar preguntas cada uno. No, la forma, como les digo, ustedes vienen del tema general, escogen un tema para su grupo. Ese tema, lo que tienen que hacer es definirlo. Entonces, van a tomar ese tema y le van a poner
área geográfica y tiempo. Por ejemplo, la primera ola para Guatemala. La primera ola en Guatemala fue en los meses de agosto y septiembre del 2020. Que a ustedes les interesa ver cómo fue la repercusión de la primera ola de COVID en Guatemala y cuál fue la realidad ante esta primera ola y el comportamiento social de post la primera ola de contagio. Entonces, ustedes, ese es su tema. Van a definirlo en espacio y en tiempo. ¿Verdad? Ya que lo tienen, entonces, bueno, ya tenemos esto. Hagámonos nuestras preguntas. Pero miren, esto de la primera ola, hay muy poca información. Realmente, si mucho encontraremos 2, 3 informes. Entonces, ampliémoslo y no pongamos solo la primera ola. Pongamos desde que inició el 14 de marzo hasta el mes de diciembre. Ya que ustedes han discutido este tema, entonces ya con base a eso van a ir sacando de una vez sus preguntas, ¿verdad? Van a salir dudas entre ustedes. Esas son sus preguntas. No necesariamente tarea de escuela de tengo que sacarle 20 preguntas a esto. No, la idea es que vayan saliendo dudas entre ustedes y esas dudas son las que generan el deseo de conocer más sobre su tema. Ya que las tienen, entonces, bueno, ahora sí ya las tenemos, ahora vamos a buscar los documentos y las fuentes donde pudiéramos conseguir o que nos pudieran dar la base para responder estas preguntas. ¿Estamos ahí, Grendel? Sí, muchas gracias. Perfecto. Yo tengo una duda, licenciado. ¿Sí? Yo tenía la duda, digamos de que nos repartimos ya las preguntas, entonces yo puedo buscar las preguntas en cualquier sitio, por decirlo así, ya sea libros o páginas web y todo eso, o sí tengo que seguir como las órdenes del grupo, como me limitaron libros y solo libros, digamos, y si no lo hallo, no puedo irme a internet o a páginas web. Si lo hacen de esa manera, otros integrantes de su grupo van a tener estos medios. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, compañeros, ahí en su grupo de WhatsApp, en libros no encontramos nada. ¿Qué otro medio puedo apoyar? Entonces, sus compañeros tendrán que decirle, mire, mira, fíjate que lo que sucede es que en esta otra área de, como decía el compañero, acuerdos gubernativos, hay un montón. Entonces mejor apoyarnos en esta área de acuerdos gubernativos, porque ahí nos está costando más, ¿verdad? Lo importante es que el trabajo lo hagan en grupo, y no sea tanto el hecho de mi forma particular de trabajo, ¿verdad? Si no encuentro en mi área, inclusive si hay alguien que me dice, mire, yo soy malo para esto, realmente yo no entiendo cómo buscar en libros, en las páginas web, o no sé cómo identificar libros por internet, entonces no hay problema, entonces dejémosle los libros a otro compañero y tú te dedicas a otro tipo de medio, ¿verdad? Lo importante aquí no es sacar la tarea, lo importante es que ustedes empiecen a hacer su investigación en grupo y que sea un grupo colaborativo, ¿verdad? Porque entre todos tienen que sacar un informe final. Ya. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Sí? Fíjese de que yo me perdí en cuanto a las referencias de Word, no entiendo para Correcto, qué sirve aquí eso. tengo a Julio también con eso. Miren, Word solo lo van a utilizar para saber cuáles son los campos mínimos que tienen que encontrar para hacer sus fichas. Si ustedes me permiten un momento, vamos a hacerlo un poquito más didáctico. No O sea necesito llenar todos los campos, solo los obligatorios. Correcto, porque ustedes en el laboratorio, que son las ficha tapa, lo que yo les voy a solicitar, no les va a estar pidiendo que hagan
que llenen todos los campos. Y la información que debemos de llevar no debe ser tan extensa. No. No, algo resumida. Exacto. Permítanme, les estoy compartiendo ahorita. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, licenciado. Esta es una página de Word limpio. Entonces, ustedes van a venir acá al área de referencias y van a ver, aquí dice insertar cita, agregar nueva fuente, y entonces aquí tengo artículo de periódico. Y estos son mis campos: autor, título, título del periódico, año, mes, día y página. Si en un caso el periódico no tiene autor, sino que el autor es el periódico mismo y su editor va a ser el propio del periódico, entonces ustedes van a poner autor corporativo y van a colocar acá el nombre del periódico. O bien, si el periódico no tiene autor, sino que es una institución como la OMS, colocan autor corporativo, Organización Mundial de la Salud, y llenan estos aspectos. Ahora bien, si yo vengo y me voy al libro, entonces ustedes van a encontrar que acá en libro tengo los aspectos básicos, que son título, autor, título, año, ciudad y editorial. Si ustedes le dan acá a mostrar todos los campos, se van a dar cuenta que están las estrellitas rojas, que son los campos recomendados, que le dice que es autor, título, año, ciudad y editorial. Esto es lo que les va a aparecer en su formulario que tienen que cubrir. Si nos vamos, por ejemplo, a informe, entonces en informe nos va a estar pidiendo el autor, el título, el año, la editorial y la ciudad. Ustedes no van a llenar nada en Word, pero van a utilizar esto para saber cuáles son los aspectos obligatorios y que son los que van a aparecer en el Drive para poderlo llenar. Con esta información, ustedes ya pueden buscarlo posteriormente en cualquier momento, ese mismo documento. Por ejemplo, acá tienen documentos en sitio web. Entonces vean ustedes, nos piden el autor, el nombre del sitio web, un segundo nombre del sitio web si hubiera alguna referencia, el año, el mes y el día. ¿Por qué razón? Porque los sitios web pueden estar cambiando su información constantemente. Entonces, por eso nos pide la fecha exacta. ¿Estamos ahí? Licenciado, ¿y si es por medio de video, que no te vamos a recopilar la información? Solo déjenme ver. Aquí hay grabación de sonido. Hay películas, entrevista. Y si en un caso realmente no les cupiera en ninguno de estos, tenemos varios. Ahora en varios les va a solicitar autor, título, título de la publicación, año, día, mes, provincia, estado, país. O sea, si es en varios, nos va a pedir que llenemos la mayor cantidad de datos posibles, ¿verdad? Pero acá tienen ustedes la mayoría de casos de lo que pudiera ser las fuentes que podemos encontrar. Por decirlo así, donde tienen los asteriscos, esos son los campos prácticamente obligatorios que hay que llenar. Exacto, así es. Ahí estamos, muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, entonces esto digamos que solo lo podemos hacer a mano, solo tomando de referencia estos campos en Word. Correcto, eso era lo que yo les estaba diciendo. Toman una hoja cualquiera y ustedes llenan. Lo único es de que esa hojita guárdenla, porque cuando sigan haciendo su trabajo les va a servir. O sea que no hay que escribir un documento en sí o un resumen largo para sacar la ficha, sino solo la información en donde vamos a encontrar precisamente la investigación. Correcto. Y lo que me van a colocar a mí es un resumen de lo que encontraron ahí.
o bien una cita textual, como les decía yo, ¿qué es pandemia? Entonces hay un libro que diga qué es pandemia y ustedes van a copiar esa definición, porque esa misma definición les va a servir en su campo teórico para definir qué es una pandemia. Ese como contexto que le vamos, ese resumen que le vamos a escribir o comentario, ese va a estar en lo que nos va a mandar en Google, en Drive. En Drive, correcto. Va a haber un espacio ahí donde donde va a decir contenido y ustedes ahí me redactan lo que encontraron o lo que les va a servir de esa fuente. Ah, ok, que puede ser textual, que son de menos de 40 palabras, algo así, larga o corta. Ahí es donde se aplica eso, ¿no? Así es. Ah, ok. Ahí estamos, licenciado, gracias. ¿Tenemos alguien más todavía que tenga dudas? Yo la última duda que tengo. Dígame, Marcela. Con mi grupo estábamos viendo hace unos días de que habíamos delimitado que el tema iba a ser acerca del sector de educación, pero no sé si fue un error o no sé, ¿verdad? De que cada uno sacó, por ejemplo, de la educación de los cobros innecesarios, de las denuncias, de la falta de dispositivos a la hora de recibir clases. Entonces ahí iban con unos 5 temas y cada uno iba a investigar de eso. ¿Está bien o solo tenía que ser un subtema? No, puedes ampliarse, o sea, ustedes en su grupo pueden en un momento dado lo que yo les decía, si ustedes ven que su tema queda corto, por ejemplo, la actitud de los educadores ante la realidad de la pandemia, en tener que dar clases virtuales, pero ustedes se dan cuenta que eso no tiene mucha información, entonces toman no solo la actitud de los educadores, sino que también de los estudiantes, ¿verdad? O de los centros educativos también, puede ir incluido, ¿verdad? Son ustedes los que van a irle dando a su tema el contexto si ustedes quieren, ¿verdad? Según la información que puedan encontrar. Ya. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Marcela. Muy Ángel, ¿tenía algo? Lick. ¿Sí? ¿Por dónde le vamos a enviar las fichas? ¿Por qué método? El día de mañana yo le voy a publicar el enlace de Drive para que ustedes me puedan vaciar las fichas. Licenciado, disculpe, las fichas las tenemos prácticamente que transcribir a la hora de que ya las tengamos hechas. Correcto. Ustedes lo pueden ya. tener en cualquier hojita y de esa hojita la van a transcribir al formulario de Drive. Ah, ya, muy bien, listo. Gracias. Licenciada, disculpe, así como en mi grupo que solo somos 2, entonces le vamos a entregar solo 10 fichas. Bien, vamos a, en su caso que son 2, ese sí para mí es un caso de relevancia. Vamos a verificar ahorita quiénes tengo que ya me escribieron que no tienen grupo y voy a intentar resolvérselo hoy mismo porque deberíamos de tener más, ¿verdad? Porque si no se limita tanto la capacidad creativa para el tema como la capacidad de investigación, ¿verdad? Entonces con 3 ya podemos ir saliendo adelante, pero con 2 realmente se va a hacer una situación muy difícil. Sí, como nos comentaban de que nuestros otros integrantes se pasaron a universidades privadas, entonces